queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Damos la bienvenida a todos aquellos que se están sumando a la transmisión de este día, a la conexión. Es para nosotros una bendición poder contar con cada uno de ustedes y por supuesto siempre hacemos un llamado a conectarse, a compartir también con otros, a comentar, a ser parte de este tiempo. Vamos a ir de inmediato con el texto que el día de hoy nos convoca para compartir este tiempo en su presencia. Vamos con Salmos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Salmos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Ahí vamos a modificar, que ya tenemos el 3 en imagen, pero enseguida viene. Ahí sí. Salmos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así su palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiero compartir el día de hoy este salmo maravilloso. En realidad los salmos son, por regla general, son maravillosos, nos dejan una lección extraordinaria. Y parte con un maravilloso salmo, un salmo de bienaventuranza. El primer versículo nos va a decir que somos bienaventurados, dichoso. Ese es el sinónimo, dichoso, bienaventurado, dichoso. Aquel varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, que nos... y lo que sigue dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si nosotros nos enfocamos directamente en este versículo, parte primero con la parte negativa, bienaventurado el que no. Y aquí hay tres no, que no anduvo en consejo de malos. Muchas veces hemos hablado en diferentes mensajes, diferentes pastores que nos han ministrado la palabra, ya sea a través de este programa o en el culto presencial, nos han ministrado respecto del consejo, de la importancia del consejo. Alguna vez mencioné yo de que hay consejeros bien intencionados y hay consejeros mal intencionados. Por supuesto que uno debe procurar buscar el consejo de aquellos que tienen la buena intención de bendecirnos, porque a veces tomamos el consejo de aquellas personas que en realidad no les importa mucho lo que suceda con nuestra vida, y más que mal es simplemente un consejo. Y si nosotros lo tomamos y nos va mal, nadie de ellos se va a hacer responsable de las consecuencias que podamos tener frente a ese mal consejo. Y como les decía, hay consejeros bien intencionados y consejeros mal intencionados. Hay personas que nos aconsejan con el fin de que no nos vaya bien, de que no seamos prosperados. Pero yo soy una persona que más bien creo en la bondad de las personas. A veces me equivoco porque veo bondad en todos lados y muchas veces no en todos lados hay bondad. Pero más bien creo que la mayoría de los consejeros, que aquellos que se gastan algo de su tiempo para dirigir un consejo hacia uno, son personas bien intencionadas. Pero tampoco el que sean personas bien intencionadas garantiza de que eso va a ser un buen consejo. Recapitulo. Hay consejeros bien intencionados y mal intencionados. Pero de los consejeros bien intencionados no siempre salen buenos consejos. Porque hay personas que nos dan un consejo bien intencionado, de buena fe, creyendo que realmente lo que están diciendo puede ser un buen camino a tomar. Pero no necesariamente esa buena intención necesariamente se traduce en un buen consejo, porque hay muchos, y aquí quiero ampliar esto, porque quizás consejeros malos, malintencionados, a lo mejor no son muchos, los hay, pero más bien hay consejeros bien intencionados, pero equivocados, que entregan un mal consejo, un consejo desde una perspectiva humana, desde una perspectiva de lo evidente, de lo aparente, de lo que parece lógico, pero el sabio consejo no se encuentra a la vuelta de la esquina. El sabio consejo no lo encuentra ahí, por ahí de repente, puede que sí, pero por lo general usted no lo va a encontrar ahí caminando por la feria y alguien se le va a cruzar y le va a dar un buen consejo, o en el almacén, o con un compañero de trabajo. A lo mejor muchos consejos hay a su alrededor, pero un buen consejo no está en cualquier lado.
Por eso nosotros debemos procurar bien qué consejo atendemos. Hay un pasaje maravilloso de la Escritura que nos relata los inicios de Roboam. ¿Quién es Roboam? A lo mejor usted no lo ha escuchado nunca, hasta suena mal. Déjeme decirle que era un rey más encima, y Roboam suena como mal. Pero Roboam, y si le hablo de quién es su padre, usted sí va a identificar perfectamente quién es. Roboam es el hijo de Salomón. Es el rey que sucede a Salomón después de su fallecimiento. Y este rey, al momento de asumir, por supuesto que hubieron ahí movimientos políticos. Entonces los líderes de las 10 tribus de Israel del norte, porque estaban las tribus del norte, las tribus del sur, los ancianos, los representantes de las 10 tribus del norte, se presentan delante del rey y le dicen: bájanos los impuestos y te serviremos como a tu padre. Y él pidió consejos y los ancianos le aconsejaron rebajarle los impuestos debido a que Salomón tenía una alta carga tributaria, es decir, los impuestos eran altos en el tiempo de Salomón. Piense usted que en tiempo de Salomón hubieron grandes edificaciones, que también el palacio, si usted piensa o sacamos la cuenta de que Salomón tenía alrededor de 900 entre esposas y concubinas, 900 mujeres que mantener, un ejército que mantener, servidores reales que mantener. Entonces era un aparataje estatal, si lo podemos decir de alguna manera, muy pesado. Habían cargos para todo. Si a usted le suena algo similar, es mera coincidencia. Y se inventaban cargos también. Entonces cada uno de esos cargos eran altos sueldos. Entonces por eso que la carga tributaria era importante, los impuestos eran altos. Entonces por eso que los ancianos, los líderes de las 10 tribus del norte se acercan a Roboam, se presentan delante de él y le prometen fidelidad siempre y cuando hay una rebaja tributaria. Y Roboam toma el consejo de los ancianos, lo más probable, aquellos mismos consejeros que hubiese tenido el rey Salomón. Algunos de ellos quizás se repetían ahí el plato. Y ellos le aconsejaron atender el clamor de los príncipes de las 10 tribus del norte. Sin embargo, Roboam tomó la opción de tomar el consejo de los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron: no, ellos están de ociosos, más bien súbele los impuestos. Y eso que provocó una división, una ruptura, y desde entonces se dividió el reino y las 2 tribus del sur quedaron a cargo de Roboam y las 10 tribus del norte formaron su propio reino, y el primer rey fue Jeroboam, que no tiene nada que ver con Salomón, salvo de que en algún momento le sirvió, pero no tiene un linaje sanguíneo con Salomón. ¿Por qué esta historia, pastor? Porque muchas veces nosotros atendemos el consejo de la esquina, el de la señora del almacén, el consejo de Facebook, el consejo de Google, todo lo sabe Google, San Google, pero pocas veces nosotros atendemos el consejo de aquellas personas que Dios ha instruido, de aquellas personas que Dios les ha entregado una sabiduría a través de la palabra, a través de su espíritu y también a través de la experiencia de vida. Entonces nosotros no debemos andar en consejo de malos, de personas malintencionadas, pero tampoco debemos andar en el consejo de personas bien intencionadas, totalmente equivocadas. Muchas veces hay amigos que nos van a dar un consejo no malintencionado, pero nos van a decir: hazlo nomás, dale nomás, y todos lo hacen. Y tristemente muchas veces incluso personas que nos quieren pueden llegar a ser instrumento del enemigo para entregarnos un mal consejo. ¿Cómo así, pastor? O sea, que mis amigos, que la gente que me rodea puede estar dando un consejo de Satanás en su boca. Claro que sí. Pero ¿cómo, pastor? Sí pasó. Pasó con los discípulos de Cristo. El Señor Jesucristo le dice a Pedro: lo que has dicho, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Y Pedro, wow, se sintió el revelado, el usado, el ungido. Y en el mismo capítulo el Señor Jesucristo comienza a decir: es necesario que vaya a Jerusalén a padecer a mano de los principales. Y el revelado, el ungido, el vitoriado, porque algunas versiones se expresan como que hubo un vitoreo, como: bien, Pedro, lo que dijiste, súper, te pasaste, Pedro, eres el revelado. Y resulta que a la jugada siguiente, a la declaración siguiente del maestro, dice que va a padecer a Jerusalén a mano de los principales, y Pedro lo toma aparte, se lo lleva y lo va a aconsejar y le dice: Jesús, ten misericordia de ti, maestro, ten misericordia de ti, no vayas a Jerusalén, no hagas tal,
de ir y padecer a manos de los principales. No, no vaya a ser cosa que mueras y mueras en una cruz. Y el Señor Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Cuántos de ustedes van a tener que quizás en su mente, a lo mejor no lo diga a viva voz, pero cuántas veces usted va a tener que repetir esa frase y decirle a muchos de sus consejeros que están a nuestro alrededor, apártate de mí, Satanás? Porque hay muchos malos consejeros, algunos de ellos bien intencionados, pero la buena intención de Pedro estaba poniendo piedra de tropiezo en la voluntad del ministerio de Jesucristo. Para eso Jesucristo había venido, para ir a la cruz del Calvario y para redimir a toda una humanidad. Pero la buena intención de Pedro estaba siendo instrumento del enemigo, estaba siendo instrumento de Satanás. Apártate de mí, Satanás. Entonces cuando venga ese consejero y diga, hazlo nomás, que te preocupáis si todos lo hacen, ahí usted va a tener que decir, apártate de mí, Satanás. Para no herir susceptibilidades ni sensibilidades, más bien dígalo en su interior, porque necesitamos atender el buen consejo. Bienaventurado, dichoso, feliz, aquel que no escucha, que no atiende el consejo de malos. Y también vamos a seguir con el versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, que no practicó el camino de la maldad, que no ha practicado el pecado, porque el mal consejo nos lleva al camino pecaminoso. ¿Qué es lo que es pecado, pastor? El pecado es como una palabra tan fea. De hecho, a veces nos presentamos delante de Dios y decimos, Señor, perdona mis errores. Señor, perdona mis falencias. Señor, perdona mis desliz. Porque a veces la palabra pecado suena como muy fuerte, muy incómoda. Pastor, no hablemos de pecado, por favor. Sí, pecado. Pecado es no obrar de acuerdo a su palabra, a sus mandamientos, a sus principios, a sus preceptos. Y muchas veces también lo he dicho, pecado también es no hacer la voluntad de Dios. Si usted en este momento se encuentra haciendo y viviendo en la perfecta voluntad de Dios, créame, que el camino de pecadores no es el camino que usted está siguiendo. Pero si usted tiene la leve sensación, tiene la leve sospecha de que no está viviendo de acuerdo a los principios de Dios, o si tiene la leve sospecha de que no está cumpliendo con la voluntad de Dios para su vida, debe examinarse y debe procurar salir de ese camino. Y ojo, que insisto, no solamente pecado es vivir una vida de maldad, una vida de lujuria, una vida de ilegal, por decirlo de alguna manera, sino que pecado también es no hacer la voluntad de Dios. Jonás, la historia de Jonás, la que escuchamos ahí en la escuela dominical muchas veces, Jonás no le hizo caso, hay una canción ahí, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Dios le dijo, ve a predicar a Nínive. Y Jonás no quiso ir a predicar a Nínive. Jonás no dice que era pecador, al contrario, era un portavoz de Dios, era un profeta de Dios. No dice que cometió un grave pecado, que asesinó a nadie, que robó a nadie, que fue idólatra. No, ninguna de esas cosas. El pecado de Jonás fue no hacer caso al mandato de Dios. Y Dios le mandó a predicar a Nínive. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo debemos ser portavoces de su palabra. Si usted y yo no estamos predicándole a la Nínive de nuestros tiempos, a nuestro entorno, a la gente que nos rodea, que no conoce a Cristo, también estamos en camino de pecadores, no haciendo la voluntad de Dios. ¡Ay, pastor! Y lo fino, es cierto, es verdad. Necesitamos predicar la palabra del Señor, necesitamos testimoniar para poder cumplir con ese mandato que Dios nos ha dado. Si usted no está haciendo testimonio, si usted no está predicando su palabra, usted no está cumpliendo el mandato de Dios para su vida. Y si usted no está cumpliendo el mandato de Dios para su vida, aunque no mienta, aunque no robe, aunque no engañe, aunque no adultere, usted está cometiendo el pecado de no hacer la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Simplemente usted y yo debemos cambiar nuestra conducta y debemos comenzar a anunciar a aquel Cristo que tanto necesita la sociedad en la que vivimos. Y el tercer punto dice, no anduvo en consejo de malos. El primero, versículo 1, también en el versículo 1, ni estuvo en camino de pecadores. Y por último dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Otra versión dice aquí, ni se sienta en junta de burlones. La versión
latinoamericana. La Nueva Traducción Viviente dice, ni se junta con burlones, muy similar. Y quiero buscar por aquí la del lenguaje actual. Dice, ni se junta con los que se burlan de otros. ¿Por qué? Porque hay personas que gozan de sentarse en esta silla de encarnecedores, en esta silla de burlarse de las situaciones de otros, de hacer mofa de las situaciones de otros. Qué triste es. Y nosotros creo que como creyentes constantemente estamos siendo sujetos de esto. Porque muchas veces gente se burla de nuestra condición. Se burla de nuestra condición de creyente, de nuestra condición de hijo de Dios. Muchas veces dentro incluso de la misma familia somos señalados, sufrimos bullying, si lo podemos decir de alguna manera, bullying familiar. ¿Por qué? Porque vamos a la iglesia, porque tomamos a nuestra esposa, a nuestros hijos y nos congregamos. Y para muchos eso es causa de burla, es causa de risa. Y cuando estamos enfermos y cuando estamos en problemas económicos y cuando nos encontramos en crisis, esas personas muchas veces nos dicen, bueno, levántate, bueno, anímate, confía en Dios, sino que como a Jesucristo en la cruz del Calvario le dicen, no sanó a muchos, que salga de esa cruz ahora, le decían. Muchos le decían, no sanó a muchos, no hizo muchos milagros, que se baje de esa cruz ahora. Muchas veces habrá gente así. Habrá gente que cuando nosotros estemos caídos, cuando nosotros estemos heridos, no nos tenderán una mano para levantarnos, sino que se van a burlar de nuestra condición y preguntarán dónde está nuestro Dios. Y no saben que nuestro Dios hace su voluntad de una manera tan extraordinaria que muchas veces somos incapaces de comprenderlo nosotros, que somos sus hijos y que somos los involucrados. Mucho menos aquellos que de mala intención se sientan en esas sillas de burlones, de escarnecedores, para hacer mofa del resto. No hagamos mofa del resto. No hagamos mofa del resto, porque a lo mejor lo digo esto desde la perspectiva del creyente cuando los inconversos se burlan de nosotros. Pero muchas veces nosotros también hacemos mofa de los que no conocen al Señor. Hacemos mofa, perdóneme que quizás suene fuerte, pero a veces hacemos mofa de la ignorancia de los demás. Nosotros por misericordia hemos recibido el mensaje de Cristo. Nosotros por misericordia sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador, que hay una vida eterna que nos espera si podemos vivir con la esperanza de que Cristo es nuestro Salvador y procurar que nuestra conducta día a día sea pulida, sea mejorada. Pero no todos tienen esa misma esperanza, no todos tienen esa misma creencia. Hay otros que confían en el Budas. Yo veía, y me daba mucho gusto en cierta medida, por favor, tómelo con esta perspectiva. Porque hay una persona que conozco por razón de mi trabajo y en mi calidad de dirigente por allá, una persona que vende todas estas cositas esotéricas. Y me dio hasta una ternura, como atendía a un cliente que le explicaba muy bien qué es lo que significaba el Buda que se tapaba la boca, el Buda que se tapaba los ojos, el Buda que se tapaba las orejas. Y yo ya no recuerdo la explicación. O sea, ¿en qué sentido me dio gusto? En el sentido de que hay personas que hacen bien su trabajo y conocen lo que venden. No, ahí está el peladito con las manos en la oreja, no sé si le gusta eso, o el de los ojos tapados. No, ella perfectamente conocía cuál era su significado y etcétera. Está bien desde el punto de vista de conocer su negocio. Pero son gente que tiene esas creencias. Son gente que tiene, no sé, a lo mejor es la versión más moderna de la ruda, de la cruz de parqué, de la patita y conejo, cosas que ahora ya son como más pintorescas, más chistosas, pero ahora están cambiadas por otros símbolos, por otras imágenes. Visitamos a una concejala hace algún tiempo atrás y tenía varias de estas cositas ahí, presentes ahí en su escritorio, en la oficina donde nos atendió. Y nosotros, por supuesto, con respeto. ¿Por qué? Porque no podemos hacer burla de los inconversos. Es más, los inconversos son nuestra responsabilidad en alguna medida porque nosotros somos portavoces de su evangelio. Nosotros somos portavoces de su evangelio y debemos entregar el evangelio, el mensaje, con ternura, con amor y no con burla. No burlarnos de las creencias que otras personas puedan tener, que nosotros a la luz de la Escritura sabemos que están erradas, que no están en el camino correcto, pero nosotros no debemos hacer burla de, perdóneme, entre paréntesis, entre comillas, entre lo que usted le quiera poner,
de la ignorancia de los demás, porque hay personas que desconocen a Cristo, hay personas que desconocen que confiando en Cristo no tenemos necesidad de una imagen, no tenemos necesidad de amuletos, de diferentes prácticas o cosas que se tienen dentro de una casa para que no echen males. No, no es así. Sabemos que nuestra confianza está en Cristo y que cuando confiamos en Cristo, nada puede entrar a nuestro hogar, a nuestras vidas, a nuestro cuerpo, a nuestro entorno familiar que esté fuera de la voluntad de Dios. Nosotros lo sabemos, pero eso no es causa para que usted y yo nos sentemos en silla de escarnecedores, para que usted y yo nos sentemos en silla de burlones y nos burlemos de la ignorancia de aquellas personas que muchas veces tienen de Cristo, del Evangelio, de su palabra. Si nosotros nos damos cuenta de que nosotros sí conocemos la verdad, no es para burlarnos de otro, sino que es para compartir con amor el mensaje de Cristo. Recapitulamos entonces, versículo 1, Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Recapitulando, hay consejeros malos, malintencionados, hay consejeros bien intencionados, pero dentro de los consejeros bien intencionados hay un montón, muchísimos, que a pesar de ser bien intencionados son malos consejeros, muchas veces instrumentos incluso del enemigo para entregarnos un mal consejo. Busque el sabio consejo. Busque el sabio consejo de personas que le amen primero que nada, de personas que tengan la experiencia en cuanto a la vida y por supuesto también personas que puedan tener una experiencia en cuanto al conocimiento de la palabra, porque la palabra está llena de sabiduría. Su Espíritu Santo nos guía y nos dirige en todo tiempo. Así que el buen consejo, usted sabe dónde encontrarlo y sigamos ese buen consejo. Segundo, ni estuvo en camino de pecadores. Practicar el pecado no es algo que traerá beneficios, que traerá bendición a nuestra vida. Usted bien sabe cuáles son sus mandamientos a través de la Escritura. Debemos vivir de acuerdo a ellos. Y recuerde que no hacer la voluntad de Dios también constituye pecado. Y por último, el tercer punto de este versículo número 1 dice: ni en silla de escarnecedores, de burlones, se ha sentado. No nos sentemos en silla de burlones. Con esto no quiero decir que seamos graves y que no nos podamos reír. Soy de las personas que cree que debemos reírnos incluso de nuestros propios errores y de nuestros propios defectos. Creo que eso nos hace bien. Les enseño a mi hijo a reírse de sus propios errores y de sus propios defectos. Creo que eso les hace bien, porque cuando después vengan personas ajenas y pretendan burlarse de sus falencias, de sus defectos, de sus cosas, ellos ya estarán curtidos y no les importará en gran manera. No digo que no nos podamos reír de situaciones, de cosas, no es ser grave, sino que no debemos sentarnos en silla de burladores, no debemos escarnecer a aquellos que no conocen a Cristo. Ciertamente muchos no creyentes hacen burla de nosotros, pero nosotros no debemos empatar, no debemos hacer lo mismo con aquellos que no conocen de su palabra, sino por el contrario debemos transmitir aquel mensaje que por misericordia nos ha sido dado. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.